El aire de la casa de mis padres olía a sopa de fideo y a traición. Siempre olía así los domingos. Era una mezcla olfativa que definía mi infancia, el aroma reconfortante, casi sagrado, de la comida casera de mi madre, Silvia, entrelazado con la tensión agria de las expectativas no cumplidas. Las mías, por supuesto. Siempre las mías. Ese domingo en particular, había llegado una hora antes de lo previsto. Mi junta de marketing del sábado por la mañana, usualmente una maratón de 6 horas, se había resuelto en 3. Un pequeño milagro de eficiencia. Mientras conducía hacia su casa en Chapalita, una estúpida y terca punzada de optimismo me floreció en el pecho. Era una sensación peligrosa, la conocía bien. Era la esperanza susurrándome que tal vez, solo tal vez, podría tener unos minutos de paz con mi madre. Podríamos sentarnos en la cocina, tomar un café y hablar de cosas triviales, de sus novelas, de mis plantas, antes de que el resto del clan descendiera con sus dramas y sus demandas. En lugar de eso, la sorpresa me la llevé yo. La puerta de roble macizo del comedor estaba entreabierta. Siempre lo estaba. Era una peculiaridad de la casa, una bisagra vencida que mi padre nunca se molestaba en arreglar. Hoy, esa negligencia se convirtió en mi ventana a la verdad. Me quedé inmóvil en el vestíbulo, con la mano todavía en el frío latón del pomo de la puerta principal. Y mi portafolio de cuero apretado contra mi pecho como un escudo inútil contra las palabras que ya empezaban a deslizarse como serpientes por el pasillo de mármol. Y entonces, fusionamos las fechas, una sola fiesta, un solo gasto, ¿no te parece brillante, mamá? La voz de mi hermana Lorena era un arrullo meloso, el tono exacto que usaba cuando estaba tejiendo una red. Endulzando el veneno. Brillante, mi vida, respondió mi madre. Escuché el tintineo familiar del hielo contra el cristal, probablemente ya iba por su segundo tequila del día, su anestesia para las tardes de domingo. Tu padre dirá que es una genialidad. Un gran festival de amor familiar. Le encantará la idea de la opulencia, ya lo conoces. Una risa aguda y cristalina de Lorena, un sonido que una vez me pareció alegre y que ahora me sonaba a cristales rotos. Y lo mejor de todo, continuó, saboreando cada sílaba, es que Dalia pagará. Como siempre. Para eso está, ¿no? Es la hermana mayor, la exitosa. Es su deber. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Tuve que apoyar una mano en la pared fría y texturizada para no caerme. El cuero de mi portafolio crujió, un sonido obscenamente alto en el silencio de mi conmoción. No era el qué. El que ya lo sospechaba, siempre lo sospechaba. Era el cómo. La ligereza. La absoluta y aterradora falta de malicia consciente. Para ellas, usarme no era una agresión, no era una traición. Era, simple y llanamente, el orden natural de las cosas. Yo era un recurso. Una infraestructura. Una columna de números en el presupuesto de sus vidas. Claro que pagará, confirmó mi madre, su voz llena de una certeza que me revolvió el estómago y me trajo un sabor metálico a la boca. Se quejará un poco, ya sabes cómo es de dramática con el dinero, pero lo hará. Nunca nos ha fallado. Nunca nos ha fallado. La frase resonó en mi cabeza, no como un eco, sino como el clangor de una puerta de celda al cerrarse. No era un halago. Era una sentencia. La sentencia a cadena perpetua de la hija confiable, de la solucionadora silenciosa, de la que siempre pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. El papel que me habían asignado desde niña, un papel que yo, tonta, ingenua y desesperada por un poco de aprobación, había interpretado a la perfección durante 32 largos años. Me alejé de la puerta. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si me moviera bajo el agua. La misma cautela de un ladrón que huye de la escena del crimen. Solo que el crimen se había cometido contra mí. No hice ruido. Contuve la respiración. Sentí el frío del suelo de mármol a través de las suelas de mis zapatos de diseñador, unos zapatos que había comprado con mi propio dinero después de cerrar mi primer gran contrato. Una ironía cruel. Mi corazón no latía con la fuerza de la ira, no todavía. Latía con un ritmo pesado y sordo,
como un tambor funerario. Cada latido era un martillazo en el ataúd de esa estúpida esperanza infantil que, a pesar de toda la evidencia, aún albergaba en algún rincón polvoriento de mi ser, la esperanza de que un día me vieran. No a mi cuenta bancaria, no a mi capacidad para resolver crisis, sino a mí. A Dalia. Llegué a mi coche, un Mazda que había pagado religiosamente en cuotas durante 3 años sin pedirle un peso a nadie. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando el volante, mis nudillos blancos de la fuerza con que lo agarraba. El olor a coche nuevo ya se había ido, reemplazado por el aroma a café de la mañana y a mi perfume. Era mi espacio, mi santuario. El único lugar en el mundo donde no era la hija de o la hermana de. Era solo yo. Y en ese silencio, en la seguridad de mi pequeño mundo de metal y plástico, no lloré. El dolor era demasiado profundo, demasiado antiguo para las lágrimas. Era una helada certeza que se instalaba en mis huesos, desplazando el calor. La guerra no había sido declarada con un grito, ni con un golpe. Había sido declarada con un susurro en un comedor, entre sorbos de tequila. Y por primera vez en mi vida, no estaba pensando en cómo mantener la paz. Estaba pensando en cómo elegir mis armas. Mientras conducía sin rumbo por las amplias y arboladas calles de Guadalajara, dejando atrás la colonia Chapalita donde residía la cuidadosamente construida fachada de mi familia, mi mente se convirtió en un archivo. Las puertas de la memoria, usualmente cerradas con llave para poder funcionar en el día a día, se abrieron de golpe. Pero no fue con la nostalgia suave y sepia de los álbumes de fotos. Fue con la crudeza de un informe de auditoría forense. Estaba visitando, sin haberlo planeado, mi museo personal de agravios, una colección de traiciones pequeñas y grandes que, vistas en conjunto, pintaban el retrato desolador de una vida de servidumbre emocional. El primer pasillo de mi museo estaba dedicado a mi quinceañera. La sala estaba casi vacía, iluminada por una luz débil y polvorienta. En el centro, una pequeña vitrina de cristal contenía una única foto borrosa de mí, con un vestido rosa pálido comprado en una tienda de rebajas, posando incómodamente en el patio trasero de la casa. La fiesta había sido pozole y refrescos, una reunión íntima y sencilla para no más de 30 personas. La justificación de mis padres, repetida como un mantra tranquilizador, fue: estamos ahorrando, mija. Hay que ser prudentes con los gastos. Recuerdo haberles creído. Recuerdo haber sentido una punzada de madurez, de orgullo por contribuir al bienestar familiar. Un año después, la sala contigua explotaba de color, sonido y opulencia. Era la quinceañera de Lorena. Cientos de fotos profesionales cubrían las paredes, Lorena con un vestido de diseñador que costó una fortuna, un salón en el Hotel Yat con capacidad para 300 invitados. Un grupo de mariachis de renombre y una barra libre que dejó a la mitad de mis tíos cantando rancheras desafinadas hasta el amanecer. Cuando, con la timidez de mis 16 años, le pregunté a mi padre por la prudencia, él simplemente me alborotó el pelo, un gesto condescendiente que odiaba. Ay, Dalia, no entiendes. Tu hermana es diferente. Es la pequeña, la princesa de la casa. Ella necesita estas cosas. Esa noche, mientras veía a Lorena bailar el vals rodeada de admiración, aprendí la primera lección de economía familiar: la prudencia era un concepto flexible, directamente proporcional a cuál de las dos hijas era el sujeto del gasto. Avancé mentalmente al siguiente pasillo, el más doloroso, el que rara vez me permitía visitar, la exhibición de la educación superior. El objeto central era un estado de cuenta bancario enmarcado, congelado en el tiempo, mostrando un saldo saludable de 300,000 pesos. El dinero que había ahorrado desde los 14 años. Cada peso ganado en veranos trabajando en una heladería, cada domingo guardado, cada sacrificio personal traducido en números. Era mi fondo para la matrícula del ITESO, para mi sueño de estudiar marketing en una de las mejores universidades del país. La etiqueta de latón debajo decía: préstamo para la primera boda de Lorena. Plazo de devolución, indefinido. La escena de la petición del préstamo se proyectaba en una pantalla en bucle. Mi padre, sentado en su imponente sillón de cuero en el estudio, evitando mi mirada.
Mi madre, de pie junto a él, retorciéndose las manos con una expresión de angustia perfectamente ensayada. Es una emergencia, Dalia. El negocio de su prometido no va bien. No podemos dejar que la niña se quede sin su boda de ensueño. Es una inversión en su felicidad. Y la frase lapidaria de mi padre, te lo devolveremos, con intereses. Tienes nuestra palabra. La palabra de un hombre que nunca había roto una promesa de negocios, pero que trataba los compromisos familiares como sugerencias. Los intereses nunca llegaron. El capital, tampoco. Tuve que abandonar la idea del campus, de la vida universitaria. Me inscribí en un programa en línea, mucho más barato pero infinitamente más solitario. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo. Uno en un call center, donde pasaba 8 horas al día escuchando a gente gritarme por problemas que yo no había causado, mi alma encogiéndose con cada insulto. El otro, sirviendo mesas en un restaurante donde llegaba a casa oliendo a grasa y con los pies hinchados. Mis noches eran un borrón de cafeína barata y tareas en línea, mientras las fotos de la lujosa luna de miel de Lorena en la costa de Italia inundaban el perfil de Facebook de mi madre. Cada una con un pie de foto más efusivo que el anterior. La última sala del museo, antes de la exhibición actual que se estaba montando en tiempo real, era la del transporte personal. En exhibición, un folleto arrugado de un Nissan March, el coche modesto pero nuevo que había anhelado. Mis padres habían prometido ayudarme con la mitad del enganche como regalo de graduación. Te lo mereces, has trabajado muy duro, había dicho mi madre, y por un momento estúpido, le creí. Pero una semana antes de ir al concesionario, Lorena y su esposo anunciaron que necesitaban unas vacaciones para reconectar. Al parecer, la vida de casados era estresante. Mis padres, en un acto supremo de apoyo familiar incondicional, les financiaron un viaje de 2 semanas con todo incluido a la Riviera Maya. Cuando vi las fotos de Lorena en bikini, con un coco en la mano, publicadas en Instagram con el pie de foto, la mejor familia del mundo. Almohadilla bendecida, sentí un sabor a ceniza en la boca. Fue la misma semana que mi padre me había dicho, con una palmada en la espalda que pretendía ser reconfortante, lo siento, mija. Surgió un imprevisto. El dinero ya no está. El imprevisto era la felicidad de mi hermana, una felicidad que, por alguna extraña ley cósmica familiar, siempre parecía requerir el sacrificio de la mía. Finalmente, añadí una nueva ala al museo, una que aún estaba en construcción. El ala de la boda doble. Su pieza central sería el susurro que acababa de escuchar, una obra de arte efímera pero devastadora. Apagué el motor de mi coche frente a mi propio apartamento, un lugar que había conseguido con mi esfuerzo, amueblado con mi dinero. Este museo en mi mente no era un lugar para el autocompadeo. Era un recordatorio. Un catálogo de evidencias. Cada recuerdo era una factura sin pagar, no de dinero, sino de respeto, de consideración, de amor incondicional. Y mientras subía las escaleras hacia mi santuario, lo supe con una claridad absoluta. La auditoría había terminado. Era hora de cobrar la deuda. La cena familiar oficial se llevó a cabo 3 días después. Fue orquestada con la precisión de una operación militar. El aire en la casa de mis padres estaba cargado de una falsa normalidad que casi podía saborear, como el exceso de sal en la carne asada que mi padre preparaba con un entusiasmo desbordado en el asador del jardín. Gael, mi prometido, estaba a mi lado. Su presencia era mi ancla. Su mano, grande y cálida, descansaba sobre mi rodilla por debajo de la mesa, un punto de contacto constante en el mar de tensión. Su calma era un contrapeso a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mi padre, Héctor, esperó a que todos tuviéramos el plato lleno de arrachera y guacamole, y una copa de vino tinto en la mano, para hacer su gran anuncio. Se aclaró la garganta, un sonido teatral que siempre precedía a uno de sus monólogos paternalistas, discursos que solían tratar sobre el honor, la familia y, casi siempre, el dinero. Familia, comenzó, adoptando el tono de un director general dirigiéndose a su junta directiva. Su sonrisa era amplia, pero no le llegaba a los ojos, era una herramienta, no una emoción. Su madre y yo hemos estado pensando mucho últimamente.
Tenemos dos eventos maravillosos en el horizonte, dos faros de luz para nuestra familia. La boda de nuestra Dalia, nuestra primogénita, la profesional. Y el 5º aniversario de bodas de nuestra Lorena, nuestra alegría. Dos hitos de amor. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de nosotros. Miré a mi madre. Silvia sonreía, asintiendo con la cabeza en perfecta sincronía, como una actriz de reparto bien ensayada en la obra de su marido. Lorena, por su parte, tenía una expresión de inocencia estudiada, los ojos muy abiertos, parpadeando como si estuviera escuchando la idea por primera vez en su vida. Eran unas mentirosas de primera categoría. Me pregunté si se daban cuenta de lo transparentes que eran, o si simplemente no les importaba. Y en honor a estos dos eventos, continuó Héctor, se nos ha ocurrido una idea brillante, una idea que habla de quienes somos como familia, unidos, prácticos y siempre espectaculares. Vamos a combinar las celebraciones. Extendió los brazos como si estuviera revelando la solución a la paz mundial. Un gran festival de amor familiar. Imagínenlo. Un solo lugar, una sola noche mágica. Optimizamos recursos, duplicamos la alegría, celebramos el doble. Es la decisión más inteligente. Será mucho más práctico para todos, intervino mi madre, su voz suave y razonable, el tono que usaba para hacer que las ideas más descabelladas sonaran lógicas. Piensen en los tíos de Monterrey, en los primos de la Ciudad de México. Así solo tienen que hacer un viaje. Es pensar en los demás, ¿entienden? ¡Ay, hermanita!, exclamó Lorena, girándose hacia mí con un entusiasmo que habría ganado un Oscar. Su voz era un almíbar empalagoso. Seremos las dos novias. Tú con tu vestido blanco y yo con mi vestido de aniversario. Será como un cuento de hadas. Podemos coordinar los colores. Me quedé en silencio por un momento, un silencio deliberado. Sentí la presión de la mano de Gael sobre mi rodilla, un recordatorio para mantenerme firme. Todos los ojos estaban puestos en mí. Esperaban mi capitulación, mi habitual sonrisa forzada y mi claro, suena bien, lo que ustedes digan. Era un guión que habíamos representado innumerables veces. Pero esta vez, el actor principal decidió salirse del libreto. Fue Gael quien rompió el silencio. Su tono era tranquilo, casi casual, pero sus preguntas eran como bisturís afilados, diseccionando la propuesta con una precisión quirúrgica. Suena como un evento muy grande, Héctor, dijo, tomando un sorbo de vino y mirando a mi padre directamente. Dalia y yo habíamos estado planeando algo mucho más íntimo, unos 50 o 60 invitados como máximo. ¿Cuánta gente están considerando ustedes para este festival? La sonrisa de mi padre vaciló por una fracción de segundo. Bueno, muchacho, si vamos a celebrar un aniversario como Dios manda, tenemos que invitar a los amigos de Lorena y su esposo, a sus suegros, a los socios del club. Yo diría que unas 250 personas para que nadie se ofenda. Hay que mantener las apariencias. 250. El número flotó en el aire como un buitre sobrevolando a su presa. Entiendo, continuó Gael, imperturbable. Su calma era mi fuerza. Y en cuanto al presupuesto, ¿cómo se dividiría exactamente un evento de esa magnitud? Porque, como sabes, Dalia y yo ya tenemos un presupuesto definido y ahorrado para nuestra boda. El silencio que siguió fue denso, casi se podía masticar. Mi padre miró a mi madre, quien de repente encontró fascinante el patrón de su plato. Lorena se encogió de hombros, como si el dinero fuera un concepto vulgar y aburrido. Bueno, de eso se trata, de optimizar, dijo Héctor, recuperando su compostura con un carraspeo. No hay que enredarse en detalles mezquinos. Dalia es la que tiene la cabeza para los números. Ella es la experta en marketing, en presupuestos. Ella se encargará de los detalles financieros. Lo importante aquí es la visión, la celebración de la familia unida. Ahí estaba. La delegación. La corona de espinas disfrazada de cumplido. Claro, dije finalmente, y sentí que Gael me apretaba la rodilla con fuerza, un gesto de apoyo. Mi voz sonó extrañamente calmada, desprovista de la ansiedad que normalmente sentiría. Es una idea, audaz.
Muy audaz. Déjenme pensarlo. Necesito revisar mis finanzas. Pensarlo, repitió mi padre, frunciendo el ceño. La disidencia, por leve que fuera, siempre lo desconcertaba. Pero luego su expresión se suavizó, reemplazada por una condescendencia paternalista que me revolvió el estómago. Ah, siempre tan práctica mi niña. Tan responsable. Está bien, piénsalo. Pero no demasiado. Hay depósitos que hacer, lugares que reservar. El tiempo apremia. Sonreí y asentí. La hija perfecta. La máscara estaba de nuevo en su lugar. Pero por dentro, una decisión fría y dura se había solidificado como el acero. No iba a pensarlo. Iba a ejecutarlo. Pero por primera vez en mi vida, iba a hacer mi ejecución, con mis reglas y en mis términos. Los días que siguieron a la cena se convirtieron en una ofensiva coordinada, una campaña de marketing de guerrilla diseñada para demoler mi resistencia. Mi familia, sin saberlo, estaba utilizando las mismas tácticas que yo enseñaba en mis seminarios de estrategia digital, creación de urgencia, prueba social y un bombardeo emocional multicanal. Fue casi impresionante verlos en acción. El primer ataque vino del flanco de la familia extendida, un ataque de manual que siempre era liderado por mi tía Pilar, la hermana mayor de mi madre y la generala no oficial del ejército de monos voladores de la familia. Su arma era un teléfono y una capacidad infinita para inducir culpa. Dalia, mi amor, ¿cómo estás?, comenzó con su habitual tono meloso cuando contesté el teléfono 2 días después. Sonaba como miel a punto de caducar. Bien, tía, ¿y tú?, respondí, poniendo el teléfono en altavoz mientras revisaba correos del trabajo. Yo, preocupada, mi vida. Preocupada por tu mami. Hablé con ella hace un ratito y la noté tan triste, tan apagada. Está tan ilusionada con la idea de la fiesta. Dice que sería el día más feliz de su vida, ver a sus 2 niñas celebrando juntas. Y me dijo que tú lo estabas, pensando. La forma en que pronunció la palabra pensando la hizo sonar como una traición de estado. Todavía lo estoy evaluando, tía. Es una decisión grande. Hubo una pausa calculada, perfectamente cronometrada para lograr el máximo efecto. Ay, mija. No lo pienses tanto. A veces en la vida, y sobre todo en la familia, hay que ceder un poquito. La felicidad no siempre es hacer lo que uno quiere, sino hacer felices a los que nos dieron la vida. Tu mamá ha sacrificado tanto por ustedes. Verla feliz debería ser tu prioridad. No seas egoísta, corazón. La familia es lo primero. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en algodón. Gracias por tu consejo, tía, lo tomaré en cuenta, dije con una dulzura empalagosa que rivalizaba con la suya, y colgué. Me sentí sucia, como si acabara de ser rociada con una capa pegajosa de manipulación. El segundo frente fue mi madre. Silvia, la maestra de la agresión pasiva, evitó la confrontación directa. En su lugar, optó por una guerra de mensajes de texto. Su estrategia era un goteo constante, diseñado para erosionar mis defensas. Un día, era una foto de mi padre, Héctor, mirando por la ventana con una expresión pensativa. El pie de foto, tu papi, un poco preocupado por los preparativos. No ha dormido bien. La presión le está subiendo otra vez. Al día siguiente, una foto de un arreglo floral extravagante, probablemente sacada de una revista. Mira qué bonito este arreglo, Dalia. ¿No te parece perfecto para una celebración doble? Soñar no cuesta nada. Y luego, el golpe maestro, una foto de ellos dos, jóvenes y sonrientes en su propia boda, 35 años atrás. El texto que la acompañaba era una obra de arte de la manipulación, el matrimonio es sobre la unión y el sacrificio, hija. A veces, el mejor regalo que puedes dar es poner la felicidad de otros antes que la tuya. Recuérdalo. Era un bombardeo constante de recordatorios de mi deber filial, cada mensaje una pequeña piedra en la mochila de la culpa que me querían obligar a cargar. El tercer y más descarado asalto provino, como era de esperar, de Lorena. Su táctica era una mezcla de entusiasmo infantil y derecho adquirido.
Su WhatsApp se convirtió en un torrente incesante de enlaces a los lugares más caros y ostentosos de Jalisco. Hermanita, mira esta hacienda en Tlaquepaque. Tiene capacidad para 300 personas y un lago con cisnes. Perfecto para nuestra fiesta, seguido de un aluvión de emojis de corazón y anillos de compromiso. Dalia, ¿qué opinas de este banquete? Es de un chef con estrella Michelin que acaba de regresar de España. Nuestros invitados se lo merecen, acompañado de un emoji de copa de champán. Cada mensaje era una puñalada. Ella no estaba compartiendo ideas, estaba gastando mi dinero en su mente. Estaba construyendo su palacio de aniversario sobre los cimientos de mi boda, y no solo esperaba que yo pagara la factura, sino que lo hiciera con gratitud. Una tarde, incluso me envió un video tour de una hacienda, narrado por ella misma, y por aquí, Dalia, entrarías tú. Y luego, para el gran final de la noche, entraríamos nosotros para mi celebración. Mi boda era el acto de apertura de su evento principal. Gael observaba todo con una mezcla de ira contenida y asombro antropológico. ¿De verdad no se dan cuenta de lo increíblemente ofensivo que es todo esto?, me preguntó una noche, mientras yo borraba otro enlace de Lorena a un fotógrafo de bodas que cobraba más que el enganche de nuestro apartamento. Sí que se dan cuenta, respondí, sintiendo un cansancio que me llegaba hasta los huesos, un cansancio de 32 años. Pero no les importa. Creen que es su derecho. Y lo peor es que, durante demasiado tiempo, mis acciones les hicieron creer que tenían razón. Eso se acabó, Dalia, dijo él, su voz firme como una roca. Tú decides cuándo se acaba. Y cuando lo decidas, estaré justo a tu lado. Tenía razón. La campaña de presión no me estaba desgastando como ellos esperaban. Me estaba fortaleciendo. Cada llamada de mi tía, cada mensaje de mi madre, cada enlace de Lorena, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro que ellos confundían con mi silencio habitual, con mi inevitable sumisión. No se daban cuenta de que no era un muro para mantenerme prisionera. Era una fortaleza. Una fortaleza desde la cual, pacientemente, estaba planeando lanzar mi contraofensiva. Si te está gustando esta historia de cómo una familia puede llevarte al límite, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan escucharla. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, sigamos con la historia. El descubrimiento que transformó mi plan de una vaga idea de resistencia a una estrategia de precisión militar no fue producto de una investigación sigilosa. No hackeé ninguna cuenta ni intercepté ninguna llamada. Fue un accidente, una de esas casualidades del destino digital que me demostró que el universo, a veces, se cansa de la injusticia y te entrega las pruebas en bandeja de plata. Estaba en casa de mis padres un martes por la tarde. Había pasado a recoger unos documentos importantes de una vieja inversión que mi padre guardaba en su caja fuerte, documentos que necesitaba para la solicitud de nuestra hipoteca. Mi madre, Silvia, estaba en el estudio, sentada frente a su tablet con el ceño fruncido, una imagen que se había vuelto cada vez más común. La tecnología, para ella, era un adversario formidable. Dalia, mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Puedes ayudarme con esto?, me llamó, su voz teñida de frustración. Esta cosa de Amazon no acepta mi tarjeta. Estoy tratando de comprarle un regalo de cumpleaños a tu tía Pilar y me dice que hay un error. ¡Qué lata! Suspiré internamente, pero mantuve mi expresión amable. Era parte de mi papel, la solucionadora de problemas técnicos. A ver, mamá. Tomé su tablet, el calor del dispositivo todavía en mis manos. Efectivamente, un mensaje rojo y parpadeante indicaba un problema con el método de pago. Entré a la configuración de su cuenta de Amazon, un laberinto de menús y submenús que ella nunca se había molestado en aprender. Y fue entonces cuando lo vi. Mi corazón dio un vuelco, un salto doloroso que me quitó el aliento. En la sección Mis métodos de pago, junto a su tarjeta de débito casi siempre sin fondos, estaba la mía. Mi tarjeta de crédito personal,
La que usaba para mis gastos importantes. El texto debajo, en una fuente pequeña y discreta, decía, método de pago predeterminado. Un sudor frío me recorrió la espalda. La había usado hacía meses para comprarle un nuevo microondas cuando el suyo se descompuso, y por conveniencia, para evitar el interrogatorio de por qué no quería que me devolviera el dinero, había guardado la información. Un error estúpido. Una puerta abierta de par en par que había olvidado cerrar. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mamá, ¿por qué mi tarjeta está como predeterminada en tu cuenta?, pregunté, esforzándome por mantener un tono casual, como si fuera una simple curiosidad técnica. Ah, sí, eso, dijo ella, sin levantar la vista de su revista de sociales, pasando una página con un gesto lánguido. Es que la tuya siempre pasa sin problemas. La mía a veces falla, ya sabes cómo son los bancos. Es más fácil así. No te preocupes, solo la uso para cositas. Cositas. La palabra se quedó flotando en el aire. Mi sangre se heló. Con una calma que no sentía, mis dedos se movieron con una precisión robótica. Navegué hasta el historial de pedidos. La mayoría eran, en efecto, cositas, libros, cremas faciales, un nuevo juego de sábanas. Compras inofensivas de mi madre. Pero entonces, mis ojos se detuvieron en un pedido. Un pedido de hacía 3 días. La fecha coincidía con el día en que Lorena me había enviado el video de la hacienda. Vendedor, boutique de alta costura, el Palacio de Cristal. Producto, vestido de gala, ensueño de sirena, edición limitada. Total, 80,000 pesos MXN. Dirección de envío, la dirección del exclusivo condominio de Lorena. 80,000 pesos. La mitad del enganche de un coche. 4 meses de mi renta. Un vestido. Enviado a casa de mi hermana. Pagado con mi tarjeta de crédito sin mi conocimiento, sin mi permiso, sin la más mínima mención. Era un fraude, simple y llanamente. Pero sabía que ellos no lo verían así. Lo verían como un adelanto, un préstamo conveniente, una pequeña facilidad que nunca planearon mencionar y mucho menos devolver. Era la prueba definitiva, la firma en el contrato no escrito de nuestra relación. Yo no era una persona para ellos, sino una extensión de su cuenta bancaria, una línea de crédito ilimitada y sin intereses. Mis manos temblaban ligeramente. Con cuidado, hice una captura de pantalla. Me la envié a mi propio correo electrónico con el asunto evidencia A. Luego, con la misma precisión, borré la captura de pantalla de la galería de fotos de la tablet. Volví a la configuración de pago, eliminé mi tarjeta de su cuenta y seleccioné la suya como predeterminada. Finalmente, volví a la página del regalo de su hermana y procesé la compra con la tarjeta de mi madre. Funcionó perfectamente. No había habido ningún error. Le devolví el dispositivo. Listo, mamá. Ya debería funcionar. Había un problema con la configuración. Gracias, mi vida. Eres un ángel, dijo, tan distraída como siempre. Salí de su casa sintiendo un silencio atronador en mi cabeza. El dolor sordo que había sido mi compañero constante se había ido. La tristeza se había evaporado. En su lugar, había una claridad afilada y cortante como el filo de un bisturí. Ya no había grises. Ya no había dudas. Ya no había lugar para el beneficio de la duda. Me habían robado. Y no solo el dinero. Me habían robado la confianza, el respeto, la última y más terca pizca de esperanza a la que me había aferrado. El vestido de 80,000 pesos no fue la gota que derramó el vaso. Fue el tsunami que reventó la presa y se llevó todo a su paso. Y en la devastación, en la tierra arrasada que quedó de mi amor filial, algo nuevo, terrible y extrañamente hermoso, comenzó a crecer, un plan. Esa misma noche, convoqué a una reunión. No lo sugerí. No lo pedí. Lo decreté. Envié un mensaje de texto corto y gélido al grupo familiar: necesitamos hablar sobre el presupuesto final de la boda. En mi casa. A las 8 de la noche. No es negociable. El tono, tan diferente a mi habitual estilo conciliador,
los debió de haber desconcertado, porque los tres llegaron puntualmente, una rareza que subrayaba la gravedad del momento. Cuando abrí la puerta, los observé. Mi padre, Héctor, con su aire de patriarca indulgente. Mi madre, Silvia, con su expresión de suave preocupación. Y Lorena, con una sonrisa expectante, como si viniera a recibir un cheque. No tenían ni idea. Los hice pasar a la sala. Mi apartamento, usualmente un santuario de calma y orden, se sentía como una sala de interrogatorios. Gael estaba a mi lado, de pie, no como un guardaespaldas, sino como un testigo silencioso y solidario. Su presencia me daba una fuerza que no sabía que tenía. Sobre la mesa de centro de cristal había una sola hoja de papel, boca abajo. Bueno, Dalia, qué bueno que por fin te decidiste a ser razonable, comenzó mi padre, sentándose en mi sofá como si fuera el trono desde el cual gobernaba su pequeño reino. Hay un lugar increíble que Lorena encontró, se llama Hacienda La Gloria. Es caro, sí, pero para un evento de esta categoría, vale la pena cada centavo. Será inolvidable. Antes de hablar de lugares inolvidables, hablemos de gastos ya realizados, dije. Mi voz sonó plana, sin emoción, como la de un lector de noticias anunciando una catástrofe lejana. Con un movimiento lento y deliberado, le di la vuelta al papel. Era la impresión a color del correo de confirmación de Amazon. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan abrupto y pesado que pareció absorber todo el oxígeno. Vi cómo los ojos de mi madre se abrían de par en par, su mano volando a su boca en un gesto de falsa sorpresa. Lorena palideció visiblemente, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. Mi padre frunció el ceño, confundido al principio. Vi cómo leía la descripción, luego el precio, luego la dirección de envío. Y finalmente, una expresión de profundo fastidio cruzó su rostro. No de decepción. De fastidio. Estaba molesto por haber sido descubierto. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un gruñido bajo, aunque sabía perfectamente lo que era. Es un cargo de 80,000 pesos a mi tarjeta de crédito por un vestido que no compré, enviado a una casa que no es la mía, respondí, mi mirada fija en él. Lorena encontró su voz primero, una voz aguda y temblorosa, la voz de una niña atrapada en una mentira. Yo iba a decírtelo. De verdad. Era una sorpresa. Es mi vestido para el aniversario. Pensé que, como íbamos a celebrar juntas, tú querrías contribuir a mi felicidad. Era un gesto simbólico. Un gesto simbólico de 80,000 pesos, repliqué, una ceja arqueada. ¿Contribuir o pagar por completo sin mi consentimiento? Porque en mi mundo, a eso se le llama de otra manera. Ay, Dalia, por el amor de Dios, intervino mi madre, adoptando su tono de mártir profesional. Es solo dinero. El dinero va y viene. Se puede reponer. No tienes que hacer un drama de todo. Siempre has sido tan exagerada. Un drama, repetí, y por primera vez, sentí que la ira, una ira pura y volcánica que había mantenido bajo presión durante décadas, subía por mi garganta como lava. Déjame decirte que es un drama, mamá. Un drama es trabajar 2 turnos en un restaurante apestoso para pagar una universidad que me robaron. Un drama es ver cómo usan mi dinero para financiar viajes a Europa mientras a mí me dicen que, sea prudente. Esto no es un drama. Es un delito. Se llama fraude. Fue entonces cuando mi padre se levantó. Su rostro estaba rojo, de un tono púrpura oscuro. No de vergüenza. De indignación. La indignación de un rey cuya autoridad ha sido desafiada por un simple plebeyo. ¿Cómo me atrevía a cuestionarlos? Se acercó a la mesa y golpeó la hoja de papel con el dorso de la mano, enviándola aleteando al suelo. Basta ya de esta tontería, Dalia, gritó. Su voz retumbó en mi pequeño apartamento, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Toda tu vida te lo hemos dado todo. Un techo sobre tu cabeza, comida en tu plato, una educación. Hicimos todo por ti, ahora paga. Es tu responsabilidad, tu deber, cuidar de esta familia. Deja de ser tan increíblemente malagradecida. El mundo se detuvo.
Esas palabras. Hicimos todo por ti, ahora paga. No era un arrebato de ira. Era su verdad. Su filosofía. La transacción fundamental sobre la que se basaba nuestra relación. Su amor no era un regalo, era un préstamo con intereses impagables, y yo siempre estaba en mora. Lorena, envalentonada por el estallido de su padre, su protector, añadió su propio veneno. Papá tiene razón. Siempre has sido la egoísta. Todo tiene que ser sobre ti, sobre tu dinero, sobre tus sacrificios. Pues esta fiesta no es solo tuya, es nuestra. Me quedé mirándolos, a los tres. El rey furioso, la reina mártir y la princesa consentida. Y en lugar de sentirme herida, sentí una extraña y desoladora piedad. Estaban tan atrapados en su propia narrativa de victimismo y derecho que eran completamente incapaces de ver la verdad, incluso cuando la tenían impresa frente a ellos. Mi padre, todavía temblando de rabia, se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Pude oler el vino caro en su aliento. Así que deja de lloriquear por unos cuantos pesos. Pagarás por esa hacienda, pagarás por ese vestido, y lo harás con una sonrisa. Es lo mínimo que puedes hacer por tu hermana y por esta familia que te ha dado todo. Y en ese momento, supe con absoluta certeza lo que tenía que hacer. La ira se disipó, reemplazada por una calma glacial, por una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Tienes razón, papá, dije, mi voz tan suave que tuvieron que inclinarse para escuchar, un marcado contraste con sus gritos. Haré lo que sea necesario por esta familia. Vi un destello de triunfo en sus ojos. Intercambiaron una mirada de suficiencia. Creyeron que habían ganado. Creyeron que me habían doblegado una vez más, que me habían recordado cuál era mi lugar. No tenían ni la más remota idea de que, en ese preciso instante, yo no me había rendido. Había declarado la guerra. Y ellos me acababan de entregar mis mejores armas, sus propias palabras, su propia arrogancia. Cuando la puerta de mi apartamento se cerró tras ellos, dejando un rastro de perfume caro, arrogancia y la estática de su ira, sentí que las piernas me fallaban. Me desplomé en el sofá, no con suavidad, sino como un peso muerto. Gael estuvo a mi lado en un instante, sosteniéndome, su presencia una ancla en mi tormenta interna. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Era un estado de shock frío, un vacío entumecido donde antes había habido un deseo desesperado y agotador de complacer. «¿Estás bien?», me susurró Gael, arrodillándose frente a mí y tomando mis manos heladas entre las suyas. Negué con la cabeza lentamente. «No. Pero lo estaré». Levanté la vista y lo miré, y él, que conocía cada matiz de mis expresiones, vio algo en mis ojos que nunca antes había visto, no era tristeza ni derrota. Era una determinación de acero forjada en el fuego de la última traición. Se acabó, Gael. Se acabó de verdad. Y no voy a cancelar la boda. Voy a cancelar mi suscripción a esta familia disfuncional. Voy a darme de baja permanentemente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, su voz seria, reconociendo el cambio sísmico que había ocurrido en mí. Una sonrisa extraña, una que no reconocía como mía, se dibujó en mis labios. Voy a darles exactamente lo que quieren. Quieren una fiesta de 1,5 millones de pesos. Quieren un espectáculo digno de la realeza. Quieren presumir ante sus amigos. Se los voy a dar. Voy a ayudarles a construir el escenario más hermoso que hayan visto. Pero ellos van a ser los que paguen la entrada. Y el precio va a ser muy, muy alto. Gael escuchó pacientemente, sin interrumpir, mientras yo, con una energía febril que nacía de la furia, comenzaba a esbozar las líneas generales de mi plan. No trató de detenerme. No me dijo que estaba siendo vengativa o que debería ser la persona más madura. Simplemente escuchó, asintió, y cuando terminé de hablar, con la voz ronca por la intensidad, dijo las palabras que necesitaba oír, las palabras que cimentaron mi resolución. Tu felicidad no es negociable, Dalia. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y si esto es lo que necesitas hacer para protegerla, para reclamar tu vida, entonces estoy contigo al 100%. Pero no lo hagas sola.
No luches con sus armas de caos emocional. Usemos las herramientas adecuadas, las herramientas de nuestro mundo. Tomó su teléfono. Voy a llamar a mi amigo Fabián. Es abogado. Es brillante, es metódico, y es un tiburón. Creo que es hora de que un tiburón nade en estas turbias aguas familiares. La reunión con Fabián tuvo lugar al día siguiente. Su despacho, en el último piso de un rascacielos en el corazón del distrito financiero de Guadalajara, era un espacio moderno y minimalista de cristal y acero, con vistas panorámicas a toda la ciudad. Contrastaba brutalmente con el desorden emocional y gótico de mi vida familiar. Fabián era todo lo que Gael había prometido, agudo, directo y sin una pizca de sentimentalismo. Vestía un traje impecable y escuchaba con una intensidad que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Le conté toda la historia, desde la humillación de mi quinceañera hasta la transacción fraudulenta del vestido de 80,000 pesos. No omití detalles. Le hablé del cansancio, de la culpa, de la sensación de ser un cajero automático con sentimientos. Él escuchaba sin interrumpir, solo hacía preguntas cortas y precisas, tomando notas en una elegante libreta de cuero. Cuando terminé, se reclinó en su silla de diseño italiano y se quedó mirándome por un largo momento. Legalmente, el fraude con la tarjeta de crédito es un caso claro como el agua, dijo con una voz calmada y segura. Podríamos presentar una demanda penal. Probablemente ganaríamos. Causaría un escándalo. Pero entiendo que no quieres un litigio público que se arrastre durante años. No, confirmé, mi voz firme. No quiero su dinero de vuelta. No quiero una disculpa forzada en un juzgado. Quiero una solución, elegante. Quiero que la consecuencia de sus actos sea inevitable, incontrovertible y, sobre todo, autoimpuesta. Fabián sonrió por primera vez. Fue una sonrisa delgada y astuta, la sonrisa de un depredador que acaba de oler sangre en el agua. Me gusta cómo piensas. Piensas como un estratega, no como una víctima. Eso es bueno. Es con eso con lo que podemos trabajar. Le expliqué mi idea de dejar que firmaran el contrato del lugar del evento, de facilitarles el camino hacia su propia trampa. Él asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba. Es arriesgado, pero brillante, dijo. La clave, como bien dices, es el contrato. Necesito ver ese documento antes de que nadie ponga una pluma sobre él. Pasamos la siguiente hora y media diseñando la trampa. No era un plan basado en la emoción, sino en la fría y hermosa lógica del derecho contractual. El exceso de confianza de tu padre es tu mayor ventaja estratégica, explicó Fabián, poniéndose en pie y caminando hacia la ventana. Él se ve a sí mismo como el patriarca que toma las decisiones magnánimas, pero desprecia los detalles, la letra pequeña. Lo considera un trabajo para subordinados. Vamos a usar esa arrogancia en su contra. La idea de Fabián fue la pieza maestra que mi plan necesitaba, el toque de genialidad que lo elevaba de una simple venganza a una obra de arte estratégica, el anexo de responsabilidad financiera. No podemos alterar el contrato principal del proveedor, sería ilegal y poco ético, dijo, girándose hacia mí. Pero podemos añadir un anexo. Un acuerdo privado entre las partes involucradas en el pago, es decir, ustedes tres y tú. Es perfectamente legal y vinculante. Sacó una hoja de papel y empezó a dibujar un diagrama. El anexo será un documento de una sola página. Parecerá una formalidad aburrida, un apéndice técnico. Lo redactaré con el lenguaje legal más estándar y denso posible. Pero contendrá una cláusula, la que llamaremos cláusula 4B, que será una bomba de tiempo nuclear. ¿Qué dirá exactamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Fabián se ajustó las gafas. Dirá algo como, las partes acuerdan y ratifican que la contribución de la parte A, Dalia, mi apellido completo, para el evento descrito en el contrato principal, se limita a la cantidad única. Final y no reembolsable de 100,000 pesos MXN, cantidad que se entregará como depósito inicial al proveedor. La responsabilidad total, mancomunada y solidaria por cualquier saldo restante,
costos adicionales, impuestos, propinas y o cargos por cancelación, hasta un monto total de 1.400.000 pesos MXN. 1.400.000 pesos 00/100 MN recaerá exclusivamente en los firmantes de la parte B, el señor Héctor. Me quedé boquiabierta. Era una jaula perfecta, forjada con las palabras más aburridas del mundo. Les presentarás esto como una forma de protegerlos, a ellos, continuó Fabián, entrando en el modo de director de escena. Les dirás, papá, mamá, como yo solo voy a poner el depósito, quiero que quede todo muy claro en papel para que el proveedor no me persiga a mí por el resto del dinero. Este documento es para mi tranquilidad, y deja claro ante todos que ustedes son los responsables financieros del saldo principal. Apelarás a su ego. Harás que parezca que está cediendo formalmente el control financiero a ellos, el gran honor que tanto anhelan. Creerán que es una formalidad para protegerme a mí, para limitar mi participación, dije, entendiendo la brillantez de la psicología inversa, cuando en realidad es un documento que los encadena legalmente a la deuda. Exactamente, concluyó Fabián, cerrando su libreta con un chasquido satisfactorio. La arrogancia siempre, siempre firma sin leer. Salí de ese despacho sintiéndome como una persona completamente diferente. La Dalia que había entrado era una víctima furiosa y confundida. La Dalia que salió era una estratega armada con un plan a prueba de balas y un abogado que sonreía como un tiburón. El miedo se había ido, reemplazado por una anticipación electrizante. Iba a ser la directora de mi propia campaña de marketing. El producto era mi libertad. Y el lanzamiento iba a ser absolutamente espectacular. La reunión para la firma del contrato tuvo lugar en un restaurante de lujo en Andares, uno de esos lugares con manteles de lino blanco, copas de cristal finísimo y un sommelier que hablaba del vino con la reverencia de un sacerdote. Era el tipo de lugar que mi padre elegía para impresionar a sus socios comerciales, un escenario para proyectar poder y solvencia. El mensaje era claro, él estaba al mando. Yo era simplemente una espectadora privilegiada en su gran producción. Llegué con Gael. Ambos íbamos vestidos de manera profesional y sobria, como si fuéramos a una junta de negocios, lo cual, en cierto modo, era verdad. Mis padres y Lorena ya estaban allí, ocupando una mesa grande y redonda en el centro del salón. Ya iban por la primera botella de un caro tequila reposado. Mi padre, Héctor, estaba en su elemento, riendo a carcajadas por algo que había dicho el señor Ocampo, el elegante gerente de la Hacienda La Gloria, quien estaba sentado con ellos. Lorena, por su parte, le mostraba al gerente fotos en su teléfono de cómo imaginaba su celebración de aniversario, ignorando por completo que, en teoría, el evento principal era mi boda. Dalia, querida, Gael, muchacho, exclamó mi padre al vernos, su voz un poco más alta de lo necesario, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Justo a tiempo. El señor Ocampo aquí nos estaba mostrando el paquete, diamante, incluye fuegos artificiales, ¿no es fabuloso? Suena, impresionante, respondí, mi voz cuidadosamente neutral, mientras tomaba asiento. Gael me dedicó una mirada rápida y tranquilizadora. Nos sentamos, y la conversación que siguió fue un monólogo de mi padre y Lorena sobre los detalles más extravagantes y costosos. Una torre de champán de 5 pisos. Una banda de 12 músicos que tocaba éxitos de los 80. Un menú de 5 tiempos diseñado por un chef de renombre. Yo asentía y sonreía en los momentos adecuados, bebiendo mi agua mineral, interpretando a la perfección el papel de la hija dócil que finalmente había entrado en razón. Por dentro, mi corazón latía con un ritmo firme y constante. No había nervios. Solo una concentración absoluta. Finalmente, después de los postres y el café, el señor Ocampo sacó una impecable carpeta de cuero y la puso sobre la mesa. Bueno, si están todos de acuerdo con los términos, aquí tengo el contrato de servicios. El costo total, incluyendo el paquete, diamante, el banquete para 250 invitados, y todos los extras que hemos discutido, asciende a 1.500.000 pesos. Deslizó el contrato sobre la mesa. La cifra flotó en el aire, pesada y obscena.
Mi padre lo miró con un aire de suficiencia, sin molestarse en leer más allá de la portada y la cifra final. Para él, leer el contrato era un trabajo de secretarias. Fue mi momento de actuar. El telón se levantaba para mi escena principal. Un momento, dije, levantando una mano con calma. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos por mi interrupción. Todo esto suena maravilloso. De verdad. Y estoy muy feliz de que podamos celebrar todos juntos. Vi a mi padre sonreír, una sonrisa de te lo dije. Pero, como les dije en casa, mi presupuesto es limitado y no puedo desviarme de él, continué, mi tono era el de una gerente de proyectos explicando una restricción presupuestaria. Yo puedo y estoy feliz de cubrir el depósito inicial de 100,000 pesos, como mi regalo para esta gran celebración familiar. Mi padre asintió, su sonrisa ampliándose. Excelente. Sabía que entrarías en razón. Es un gesto muy generoso, hija. Pero, y esta palabra la pronuncié con un peso especial, el resto del compromiso, el 1.400.000, es una responsabilidad demasiado grande para mí. Ese será su compromiso, como anfitriones principales de la celebración de aniversario y, por supuesto, como padres de la novia. El señor Ocampo, un profesional hasta la médula, parecía un poco incómodo con esta negociación familiar. Bueno, para nosotros, legalmente, quien firma el contrato es el responsable del pago total. Exactamente, lo interrumpí, girándome hacia él con una sonrisa amable. Y es por eso, para que todo quede perfectamente claro y para proteger a todas las partes, que mi abogado preparó este pequeño anexo. Saqué de mi portafolio el documento que Fabián había redactado. Una sola página, impresa en papel de alta calidad, densa con párrafos de jerga legal. Esto es solo una formalidad, expliqué, dirigiéndome ahora a mis padres. Simplemente establece por escrito lo que acabamos de acordar, yo pago el depósito de 100,000 y el contrato principal, con toda la responsabilidad del saldo, queda a nombre de ustedes. Es para mi tranquilidad, para que el día de mañana no haya confusiones y el proveedor no venga a buscarme a mí por el resto del pago. Le pasé el anexo a mi padre. Su ego, como Fabián había predicho, se infló visiblemente. La idea de ser el anfitrión principal, el magnánimo patriarca que firmaba un contrato de más de 1 millón de pesos, el hombre al que yo le cedía formalmente el control, era irresistible para él. Lo hojeó por encima, sus ojos pasando rápidamente sobre los párrafos densos. Vio nuestros nombres, las cifras que yo había mencionado. No se detuvo a leer la cláusula 4b, enterrada en medio de un mar de por lo tanto, en virtud de y las partes acuerdan, ¿por qué lo haría? Era solo una formalidad aburrida, y la botella de tequila reposado ya estaba casi vacía. Me parece perfecto, declaró, tomando su pluma Mont Blanc de su bolsillo. Claridad ante todo. Las cuentas claras y la familia unida. Se rió de su propio chiste. Silvia, querida, firma aquí conmigo. Seamos los anfitriones. Mi madre, que confiaba ciegamente en el juicio de mi padre en asuntos de dinero y ego, firmó sin dudar, su caligrafía elegante y despreocupada. Luego, mi padre estampó su firma con un floreo, un gesto lleno de arrogancia y control. Me pasaron el documento. Con una mano firme, firmé en la línea designada para la parte A. Después, con la misma confianza ciega, firmaron las 5 páginas del contrato principal del señor Ocampo. Mientras el gerente recogía los documentos y los guardaba cuidadosamente en su carpeta, sentí la mano de Gael apretar la mía bajo la mesa. Mantuve mi expresión serena, mi máscara de hija obediente perfectamente intacta. Bueno, familia, dijo mi padre, levantando su copa. Por el evento del año, por la familia. Por la familia, repetimos todos al unísono. Pero mientras mi copa chocaba suavemente con la suya, mi brindis silencioso era diferente. Por el derecho contractual, pensé, tomando un sorbo de agua. Y por la arrogancia, que siempre firma sin leer. La bomba de tiempo había sido activada y colocada cuidadosamente en sus manos. Solo era cuestión de esperar a que el temporizador llegara a cero. En las semanas que siguieron a la firma del contrato, mi transformación de hija víctima a estratega directora fue completa.
Acepté mi nuevo rol con una dedicación y un entusiasmo que sorprendió incluso a Gael. Descubrí que tenía un talento natural para el espionaje emocional. Mi carrera como gerente de marketing digital me había preparado para esto. Toda la campaña de la boda falsa se convirtió en mi proyecto profesional más importante, mi obra maestra de la desinformación. El objetivo, crear una cortina de humo tan densa, tan detallada y tan creíble que nadie en mi familia sospechara de la operación real que se desarrollaba tras bambalinas. Mi primera acción fue crear un tablero secreto en Pinterest titulado Boda DIL, Dalia y Lorena. Lo llené con las imágenes más exageradas, ostentosas y de mal gusto que pude encontrar, vestidos de princesa con crinolinas gigantes, centros de mesa con plumas de pavor real y cascadas de cristales, pasteles de 7 pisos con fuentes de agua incorporadas. Cada pocos días, enviaba capturas de pantalla al grupo familiar de WhatsApp con comentarios entusiastas y llenos de emojis, miren qué divinos estos arreglos. ¿Creen que combinen con la mantelería dorada? Lorena respondía al instante, siempre con un tono de superioridad, criticando mis elecciones, demasiado simple, hermanita, y sugiriendo opciones aún más caras. Era una farsa deliciosa, un teatro del absurdo en el que yo era la única que conocía el verdadero guión. Los acompañé a las degustaciones del menú en la Hacienda La Gloria. Mientras ellos discutían apasionadamente si servir langosta o pato confitado como plato principal, yo me enfocaba en los detalles de mi verdadera boda. En mi hora de almuerzo en la oficina, en lugar de comer, tenía videollamadas con una pequeña pero increíble organizadora de bodas. Juntas, estábamos afinando los detalles de la ceremonia en la hermosa y rústica hacienda agavera cerca de Tequila. Un lugar de ensueño, rodeado de campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte, con un patio empedrado perfecto para una ceremonia íntima al atardecer. La hacienda El Centenario, le susurré a Gael una noche, mostrándole las fotos en mi laptop mientras estábamos acurrucados en el sofá. Tiene una capilla pequeña del siglo XVIII. Y un salón para la cena con una sola mesa larga, con capacidad para 20 personas. Es perfecta. Es, nosotros, dijo él, besándome la frente. Es real. Y esa palabra, real, resonó en mí. Estaba escapando de una vida de falsedad para empezar una basada en la autenticidad. Mientras mi familia me arrastraba a ver interminables muestras de mantelería, satén o seda cruda, Dalia. Es una decisión crucial. Yo coordinaba en secreto los vuelos y el alojamiento en un hotel boutique en Tequila para nuestros 15 amigos más cercanos y la familia de Gael. Mientras Lorena insistía en que la banda de 12 músicos era absolutamente necesaria para crear ambiente, yo contrataba a un increíble dúo de guitarras clásicas que tocarían melodías suaves y nostálgicas durante nuestra ceremonia. El contraste era vertiginoso y extrañamente estimulante. Era como vivir en dos universos paralelos. La ironía más grande era cómo mis habilidades profesionales se convirtieron en mis mejores armas. Creé un cronograma de producción detallado en una hoja de cálculo, con nombre en clave Operación Señuelo, con hitos, entregables y fechas límite. Enviaba correos electrónicos a mi madre con asuntos como actualización de la lista de invitados, Q3 o FYI, cotización del florista, versión 2.1. Llenos de jerga corporativa para que parecieran oficiales, importantes y, sobre todo, aburridos. Estaba gestionando mi propia liberación como si fuera el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Hubo momentos de tensión. Una tarde, mi madre me preguntó de la nada, oye, Dalia, ¿ya hablaste con el DJ que te recomendó Lorena? Dice que tienes que darle una lista de canciones. Mi corazón se detuvo por un segundo. No había ningún DJ. Tuve que improvisar. Sí, mamá, justo le envié un correo ayer. Estoy esperando su confirmación. El proveedor está un poco lento, respondí, mientras buscaba frenéticamente en Google DJS de bodas en Guadalajara. La mentira fluyó con una facilidad que me asustó y me enorgulleció al mismo tiempo. Estás disfrutando esto un poco demasiado, ¿no crees?, bromeó Gael una noche, viéndome crear una compleja hoja de cálculo para comparar los pros y contras de diferentes tipos de canapés que sabía que nunca pediríamos. Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo que no se sentía como una máscara.
Después de 32 años de financiar sus dramas, lo menos que puedo hacer es dirigir uno propio. Y te prometo que el final de este será mucho más satisfactoriente que el de cualquiera de sus telenovelas. La cortina de humo funcionó a la perfección. Mi familia estaba tan absorta en la planificación de su gran espectáculo, tan convencida de mi cooperación y mi eventual capitulación financiera, que nunca se detuvieron a mirar más allá del elaborado escenario que yo había construido para ellos. Estaban deslumbrados por los fuegos artificiales de su propia arrogancia, completamente ciegos al hecho de que la verdadera celebración, la única que importaba, estaba a punto de comenzar a 100 kilómetros de distancia, en un lugar al que nunca serían invitados. El día del gran evento llegó con un cielo azul brillante y sin nubes sobre Guadalajara, un escenario perfecto para la comedia trágica que estaba a punto de desarrollarse. Mi día comenzó a las 6 de la mañana. No con los nervios y el pánico que mi familia probablemente esperaba, sino con una calma absoluta y serena. Gael y yo nos movimos por nuestro apartamento en un silencio cómplice. Antes de que saliera el sol, ya estábamos en la carretera, conduciendo hacia el este, hacia Tequila. En el coche, solo llevábamos 2 pequeñas maletas, un portatrajes y una pequeña caja de terciopelo con nuestros anillos. A las 8 de la mañana, mientras me sentaba en la terraza de nuestra suite en la hacienda de Tequila, con el aire fresco oliendo a tierra húmeda y agave cocido, y el sol comenzando a calentar las piedras antiguas, envié mi primer misil de desinformación. Era una foto de un desayuno de hotel genérico, una imagen de archivo que había encontrado en Google. El texto al grupo familiar decía: buenos días, disfrutando de un desayuno rápido antes de que empiece la locura, qué nervios. La respuesta de mi madre fue instantánea, como esperaba. No comas mucho, Dalia, que no te va a cerrar el vestido, recuerda que la maquillista llega a la hacienda La Gloria a las 10 en punto, no la hagas esperar. Sonreí y dejé el teléfono a un lado. Estaban a 100 kilómetros de distancia, en una hacienda diferente, esperando a una maquillista que no existía. A las 10:30 de la mañana, mientras mi mejor amiga, Ana, terminaba de arreglar mi cabello con pequeñas flores silvestres que habíamos recogido del jardín de la hacienda, envié el segundo mensaje. Era una selfie deliberadamente borrosa, con una mascarilla facial de tela cubriendo mi rostro. La iluminación era mala a propósito. Pánico, la maquillista tuvo un problema con su coche y se le ponchó una llanta. Viene un poco retrasada, pero dice que ya casi llega, no se preocupen, todo bajo control. Mientras tanto, en la hacienda La Gloria, el caos comenzaba a gestarse. Gael recibió un mensaje de su primo David, uno de los pocos agentes dobles que sabían la verdad y que habían declinado cortésmente la invitación a la farsa con la excusa de un compromiso familiar impostergable. David, sin embargo, tenía un amigo que trabajaba en el servicio de banquetes de la hacienda y estaba recibiendo actualizaciones en tiempo real. El primer mensaje de David decía: tu suegro está sudando a mares. Ya se aflojó la corbata. Tu cuñada parece un general a punto de perder una batalla, está gritándole a los meseros. Esto es mejor que Netflix. A las 12 del mediodía, la hora exacta programada para el inicio de la ceremonia falsa, yo estaba de pie bajo un arco de bugambillas de color fucsia intenso, tomando las manos de Gael. Nuestros 20 invitados, nuestra familia elegida, estaban sentados en sillas de madera rústica, sonriendo. El dúo de guitarras tocaba una melodía suave y nostálgica. El sol de mediodía calentaba mi rostro. Me sentía completamente presente, increíblemente viva y libre. En ese mismo instante, mi último mensaje, programado desde la noche anterior, fue enviado. Emergencia de vestuario, el cierre del vestido se atoró y no sube. Estamos tratando de arreglarlo, tardaré unos 30 minutos más, por favor, empiecen con los cócteles sin mí, no dejen que los invitados se aburran. Luego, con un gesto final y liberador, apagué mi teléfono y se lo di a Ana. Mientras nuestro oficiante, el padre de Gael, un hombre de voz cálida y ojos amables, comenzaba a hablar sobre el amor como un refugio y el compromiso como una elección diaria, me permití una última y vívida imagen mental de la otra hacienda. Imaginé a mi padre, Héctor, con su traje caro arrugado, su rostro pasando del rojo de la ira al pálido del pánico.
Imaginé a mi madre, Silvia, al borde de un ataque de nervios, inventando excusas cada vez más inverosímiles para los 200 invitados que empezaban a murmurar y a mirar sus relojes con impaciencia. Y a Lorena, mi hermana, la princesa del cuento, viendo cómo su gran celebración de aniversario se desmoronaba, convirtiéndose en el hazmerreír de su círculo social. No sentí placer en su pánico. Sentí una distancia tranquila. Como ver una película de un director que no te gusta. La ceremonia fue corta, íntima y abrumadoramente perfecta. Cuando Gael me besó, los aplausos y los vítores de nuestros amigos resonaron en el patio empedrado. Eran aplausos genuinos, llenos de amor y felicidad por nosotros, no por el espectáculo. La bomba de tiempo, la cláusula 4B, explotó a la 1:30 de la tarde. Fue el primo de Gael quien nos contó los detalles más tarde, a través de una serie de mensajes de voz que escuchamos entre carcajadas durante nuestra cena, en una larga mesa iluminada por velas. No te lo vas a creer, decía el primer mensaje de David, su voz llena de una emoción contenida, con el sonido de un murmullo de gente de fondo. El gerente, un tipo muy serio y elegante llamado Ocampo, se acercó a tu suegro. Con una calma impresionante, le dijo que, debido al retraso significativo y la incertidumbre sobre la llegada de la novia, la política de la hacienda requería el pago del saldo restante antes de que el servicio de banquetes pudiera comenzar, dijo que era para garantizar la logística de la cocina. El segundo mensaje de voz era aún mejor. Héctor se puso como loco. Le gritó que eso era un insulto, que la novia pagaría al llegar, que él era un hombre de palabra. Y el gerente, sin inmutarse, sacó una copia del contrato y del anexo. Con una calma que merecía un premio, dijo, señor, con todo respeto, su palabra no está en el contrato. Lo que está en el contrato, y en este anexo que usted y su esposa firmaron, es que la responsabilidad legal por el 1.400.000 pesos restantes es enteramente suya. Y le señaló la cláusula 4B. Hubo una pausa, y luego la voz de David bajó a un susurro excitado. Gael, te juro que pude oír el sonido del corazón de tu suegro rompiéndose desde aquí. Se quedó blanco como el papel. Tu suegra soltó un sollozo. Y Lorena, tío, Lorena soltó un grito, un chillido agudo que creo que se escuchó hasta Tequila. Fue épico. Mientras nuestros amigos brindaban por nosotros bajo un cielo lleno de estrellas, con el sonido suave de las guitarras de fondo, levanté mi copa de vino. No era un brindis de venganza. Era un brindis de justicia poética. Habían querido un espectáculo, una gran producción para alimentar su ego. Y la habían tenido. Solo que el giro final del guión, el que revela quién es el verdadero villano y quién paga la cuenta, no era el que esperaban. La cuenta, finalmente, y después de tantos años, había llegado a la mesa correcta. La boda real, nuestra boda, fue todo lo que siempre había soñado y, más importante aún, nada de lo que mi familia hubiera planeado. Fue una tarde larga y perezosa que se convirtió en una noche mágica. Hubo risas genuinas, de esas que te duelen el estómago. Hubo comida deliciosa y sencilla servida en platos de cerámica artesanal. Hubo conversaciones profundas y sin prisas con la gente que nos amaba incondicionalmente, por quienes éramos, no por lo que podíamos proporcionar. No hubo una torre de champán, pero sí un tequila artesanal increíble de una destilería local que nos hizo contar historias vergonzosas. No hubo una banda de 12 músicos, pero bailamos descalzos sobre el césped todavía húmedo por el sereno, al ritmo de una playlist que Gael y yo habíamos creado juntos durante meses, cada canción un recuerdo. Alrededor de las 9 de la noche, después de cortar nuestro pequeño y perfecto pastel de zanahoria, sentí que era el momento. Con una extraña sensación de desapego, encendí mi teléfono por primera vez en 9 horas. Fue como abrir las compuertas de una presa digital. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 100 llamadas perdidas. 200 mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre, padre y hermana, una cronología escrita de su descenso a la locura, desde la confusión inicial, ¿dónde estás? La maquillista pregunta por ti, pasando por la ira, contesta el maldito teléfono, Dalia, esto no es gracioso, hasta la desesperación absoluta, por favor, hija, llámanos.
tu padre no se siente bien. Pero el resumen más elocuente y detallado del desastre provino de un largo mensaje de voz que mi prima Sofía, una de las pocas personas verdaderamente neutrales en la familia, le había dejado a Gael. Nos sentamos juntos en un banco de piedra alejado de la fiesta, bajo un viejo pirul, para escucharlo. La voz de Sofía sonaba estresada y exhausta. Gael, soy Sofía. Tienes que decirle a Dalia, bueno, no sé qué decirle. Esto es un caos absoluto, comenzaba la voz. Después de que el gerente les mostró el contrato, tu suegro casi se desmaya. Te juro. Tuvieron una discusión terrible ahí mismo, en medio del lobby, frente a todos los que quedaban. Tu suegra no paraba de llorar y culpar a Lorena por querer tantas cosas caras, decía, te lo dije, te lo dije. Y Lorena le gritaba a tu suegro que era un idiota por no leer lo que firmaba. Fue bochornoso. Hizo una pausa para respirar, y pudimos oír el murmullo de fondo. La mitad de los invitados se fueron de inmediato, escabulléndose como si huyeran de un incendio. La otra mitad se quedó por el morbo, supongo, viendo el espectáculo. El gerente se mantuvo firme como una roca. Sin pago, no hay servicio de banquetes, repetía. Al final, vi a tu suegro al teléfono, gritándole a alguien de su banco. Por lo que escuché, tuvo que autorizar una transferencia de emergencia desde su fondo de inversión, o su fondo de retiro, no estoy segura. Pagó. La cara que tenía, nunca lo había visto así. Derrotado. El mensaje continuaba. La comida se sirvió 3 horas tarde. La gente comió en un silencio incómodo y sepulcral. Nadie hablaba. Fue el evento más triste y tenso en el que he estado. Parecía un funeral, no una boda. Lorena y su esposo se fueron discutiendo a gritos por el estacionamiento. Tus suegros ni siquiera se despidieron de nadie, simplemente desaparecieron. El mensaje terminaba con una nota de resignación que me heló la sangre. Dalia, no sé qué hiciste, prima, pero rompiste algo. Algo que creo que ya no se puede arreglar. Apagué el teléfono. Gael me rodeó con su brazo, su calor un consuelo sólido. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Miré hacia la pequeña fiesta que seguía su curso, a nuestros amigos riendo bajo las luces colgantes. El sonido de su felicidad era la respuesta. Rompí una jaula, Sofía, le susurré a la noche estrellada de tequila. No una familia. Y por primera vez, sentí el verdadero peso de esa distinción. La libertad era maravillosa, pero no era ligera. Dejaba un eco, un espacio vacío donde antes había habido algo, aunque ese algo fuera tóxico y doloroso. La paz, me di cuenta en ese momento, no era la ausencia de conflicto. Era la aceptación serena de sus consecuencias. Y yo, por fin, estaba en paz. 2 días después, tal como había predicho en mi cronograma mental, vinieron por mí. El timbre de mi apartamento sonó puntualmente a las 10 de la mañana del lunes. No fue un timbrazo largo y agresivo, sino uno corto y vacilante, casi tímido. La arrogancia se había evaporado. Miré a Gael, que estaba preparando una taza de café, llenando la cocina con un aroma a normalidad que se sentía casi surrealista. Él me miró y asintió, un gesto que decía, estoy aquí. Asentí de vuelta. Estaba lista. Cuando abrí la puerta, la imagen era un cuadro trágico, una pintura de una familia noble en ruinas. Mi padre, Héctor, de pie, pero encorvado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una expresión sombría que había reemplazado su habitual arrogancia. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Mi madre, Silvia, a su lado, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, aferrada al brazo de mi padre como si temiera caerse. Y Lorena, de pie un poco detrás de ellos, con una mirada que era una extraña mezcla de resentimiento, confusión y una curiosidad casi infantil. Como si no pudiera comprender del todo la catástrofe que ella misma había ayudado a crear. Los dejé pasar en silencio. No dije hola. No les ofrecí café. Este no era un encuentro social. Era el acto final de una obra muy larga. Era la lectura de la sentencia. Se quedaron de pie en medio de mi sala, incómodos en un espacio que era mío, regido por mis reglas.
Como pudiste, fue mi madre la primera en hablar, su voz un susurro roto, lleno de una incredulidad genuina. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Dalia? A tu propia familia. A la sangre de tu sangre. Yo no les hice nada, respondí. Mi voz no era dura ni vengativa. Era tranquila, firme y clara, como una campana sonando en un día sin viento. Me paré junto a la barra de la cocina, cruzando los brazos, con Gael a mi lado. Mi territorio. Yo simplemente me negué a permitir que me lo hicieran a mí otra vez. Hay una gran diferencia. Nos humillaste, estalló mi padre, su autocontrol desmoronándose como un castillo de arena. La ira era su refugio, su respuesta por defecto. Nos dejaste en ridículo frente a todos nuestros amigos, frente a toda la sociedad, y nos costó una fortuna, el fondo de nuestro retiro. El dinero que gastaron fue en una fiesta que ustedes planearon, para impresionar a gente que a ustedes les importa, con un contrato que ustedes leyeron y firmaron, dije, sin levantar la voz, cada palabra medida y precisa. La humillación no vino de mí. Fue el resultado de prometer un espectáculo que no podían permitirse, asumiendo, como siempre, que yo sería su red de seguridad financiera. Esta vez, la red no estaba. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor. Sobre ella, había preparado 3 carpetas idénticas a las que usaría en una presentación de marketing. He estado pensando en esta conversación durante mucho tiempo, dije, abriendo la primera carpeta con un gesto deliberado. Así que vine preparada para la junta. Puse sobre la mesa una copia del estado de cuenta de mi fondo universitario de hacía más de una década. 300,000 pesos. La base sobre la cual se construyó la primera boda de Lorena. Un préstamo nunca devuelto. Exhibit A. Abrí la segunda carpeta. El correo de confirmación del vestido de 80,000 pesos. Comprado con mi tarjeta de crédito sin mi conocimiento. Fraude. Exhibit B. Abrí la tercera y última carpeta. Y aquí está el contrato de la Hacienda La Gloria. Y el famoso anexo. Con sus firmas, claras y legibles, aceptando la total y exclusiva responsabilidad financiera. Exhibit C. Los 3 miraron los papeles en silencio. La evidencia era abrumadora, presentada no con la histeria que ellos esperaban de mí, sino con la fría y metódica precisión de un informe de auditoría. Les estaba hablando en el único idioma que mi padre respetaba, el de los negocios y los contratos. Esto no es una venganza, dije, mirándolos a los ojos, a cada uno de ellos, deteniéndome un momento en cada rostro. Esto es una consecuencia. Es el resultado natural y predecible de años de dar por sentado que mi amor, mi tiempo y mi dinero eran recursos ilimitados a su disposición. La cuenta finalmente llegó. Y por primera vez en 32 años, se la entregaron a la persona correcta. Lorena levantó la vista, sus ojos finalmente llenos de lágrimas, pero esta vez no parecían de frustración, sino de una genuina y dolorosa confusión. ¿Pero por qué así, Dalia? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no solo hablaste con nosotros? Y ante esa pregunta, por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Solté una risa corta y sin alegría. Hablar, dije, mi voz suavizándose un poco. Ay, Lorena. Lo intenté. Durante años. Intenté hablar, intenté explicar cómo me sentía, intenté poner límites. Y cada vez, sin excepción, me llamaron dramática, egoísta, exagerada, malagradecida. Me enseñaron muy claramente, con sus acciones y sus palabras, que mi voz no tenía valor en esta familia. Que mis sentimientos eran una inconveniencia. Así que decidí dejar de hablar. Y en su lugar, decidí actuar. Decidí usar un lenguaje que finalmente entendieran, el de las consecuencias legales y financieras. El silencio que siguió fue la confirmación de mis palabras. No había nada que refutar. No había argumento posible. La partida de ajedrez había terminado. Jaque mate. Y yo, por fin, había ganado. Pueden irse ahora, dije, mi voz suave pero inquebrantable. El tono no era de una orden, sino de una declaración de hechos. La reunión había terminado.
Gael y yo tenemos que empezar a empacar para nuestra luna de miel. Nos vamos mañana a Oaxaca. Se levantaron en silencio, como autómatas cuyos cables hubieran sido cortados. Derrotados. Y por primera vez en mi vida, no sentí esa punzada de culpa, esa necesidad compulsiva de correr a consolarlos, de suavizar el golpe, de decirles que todo estaría bien. Mi trabajo ya no era gestionar sus sentimientos. Mi único trabajo, de ahora en adelante, era proteger mi propia paz, una paz que me había costado mucho ganar. Mientras caminaban hacia la puerta, mi madre se detuvo y se giró. Su rostro estaba devastado. ¿Y ahora qué, Dalia?, preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. Después de esto, ¿ya no somos tu familia? La miré, y por un instante, la vi de verdad. Vi a la joven madre que me leía cuentos antes de dormir, antes de que las presiones sociales, las comparaciones y el miedo la envenenaran y la convirtieran en la cómplice silenciosa de un sistema injusto. Siempre serán mi familia, mamá, respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. Eso no lo puedo cambiar, está en mi sangre. Pero la relación que teníamos se acabó. Murió en esa cena cuando papá me gritó que pagara. Esa dinámica de sacrificio y demanda ha terminado para siempre. Si alguna vez, en el futuro, queremos construir algo nuevo, tendrá que ser desde cero. Y tendrá que ser sobre una base de respeto. Y el respeto, mamá, a diferencia del amor incondicional que se supone que debemos tener, se gana. Salieron sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró con un suave clic, solté un suspiro largo y profundo, un suspiro que pareció vaciar mis pulmones de un aire viciado que llevaba 32 años respirando. Gael me abrazó por la espalda, rodeándome con sus brazos, y apoyó su barbilla en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, durante un largo rato, simplemente respirando juntos. Estoy tan orgulloso de ti, me susurró al oído. Sonreí, apoyando mi cabeza contra la suya. Yo también estoy orgullosa de mí. Y lo estaba. Estaba aterrorizada, pero orgullosa. Un año después. Nuestro primer aniversario lo celebramos en la terraza de nuestra nueva casa. No era una mansión, pero era nuestra. Una pequeña casa con un gran jardín que habíamos comprado con el dinero que no gastamos en una boda extravagante y con la hipoteca que pudimos obtener gracias a mis finanzas ordenadas. Mientras veíamos el atardecer pintar el cielo de naranjas y morados sobre el bosque de la primavera, me llegó un mensaje de texto. Era de Lorena. Feliz aniversario, hermana. Las fotos de su viaje se veían hermosas. Espero que estés feliz. Era la primera vez en un año que me escribía sin pedir algo, sin una queja velada, sin un reproche. Era un mensaje simple. Limpio. Me enteré por mi prima Sofía que ella y su esposo estaban en terapia de pareja. Que mis padres habían tenido que vender un pequeño local comercial que tenían rentado para recuperarse del golpe financiero y que, por primera vez en sus vidas, estaban obligados a vivir dentro de sus posibilidades. Que la dinámica familiar, sin mí para absorber los golpes y los costos, se había vuelto insostenible y los había forzado a mirarse a sí mismos. No respondí al mensaje de inmediato. En lugar de eso, le mostré el teléfono a Gael. Él lo leyó y sonrió suavemente. El primer ladrillo para un nuevo puente, quizás, dijo. Quizás, respondí, bloqueando el teléfono y dejándolo sobre la mesa. No sentía la urgencia de contestar. La necesidad de su validación se había ido. Pero hoy no. Hoy no se trata de construir puentes. Hoy solo celebramos el nuestro. Tomé su mano, entrelazando mis dedos con los suyos. El aire olía a jazmín y a tierra mojada por la lluvia de la tarde. El eco de la batalla se había desvanecido, reemplazado por la sinfonía silenciosa de una vida elegida, una vida ganada. Una vida real. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿fui demasiado lejos, o fue la única manera de recuperar mi vida? Gracias por haberme acompañado. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, te agradecería mucho que le dieras un like, te suscribieras al canal para no perderte ninguna historia futura. Y que compartieras este video con alguien que creas que necesita escucharlo.
Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.